cinemática. Hemos visto el capítulo de estática, pues ahora corresponde al capítulo de dinámica. Vamos a recordar inclusive las leyes de Newton y que dijimos en un momento dado que una de esas leyes era tan importante que le íbamos a dedicar alguna clase especial. Grecia, buenos días. Y ya llegó el momento de darle esa clase especial y vamos a desarrollar recordando justamente esas leyes de Newton. Katia, buenos días. Vamos entonces a compartir pantalla para iniciar la sesión. Bien, me confirman si ven la imagen para iniciar la clase. ¿Se ve bien? Gracias, Yadira. Taisha, gracias. Entonces vamos a empezar a grabar. Bien, chicos, entonces muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que corresponde al capítulo de dinámica. Iniciemos la clase. El capítulo del día de hoy es el capítulo de dinámica. El capítulo en el cual vamos a hablar de movimientos, pero esta vez, a diferencia del capítulo de cinemática, que solamente vimos movimientos, pero no nos interesaba, no nos preguntamos quién ocasiona el movimiento, qué es lo que ocasiona ese movimiento. Simplemente lo estudiamos como movimiento solamente. Vimos movimientos rectilíneos, horizontales y verticales. También hay muchos movimientos, pero todos ellos han sido ocasionados por algo. Y ese algo es la llamada fuerza. Justamente la relación de esa fuerza y el movimiento es lo que corresponde a este capítulo. Estudia el movimiento de los cuerpos, pero ahora sí vamos a considerar las causas que producen el movimiento. Para ello tenemos que hablar de fuerzas resultantes. Vamos a hablar de la segunda ley de Newton, porque esta segunda ley de Newton justo relaciona las fuerzas resultantes con la llamada aceleración. Como pueden ver, ya este capítulo junta todos los conceptos que hemos visto en los capítulos anteriores. Es posible entonces que planteemos problemas que combinen este capítulo con cinemática, porque si vamos a hablar de segunda ley de Newton, de seguro hablaremos de la aceleración, y aceleración también la vimos en el capítulo de MRV. Lo vimos en el capítulo de caída libre, donde la aceleración era la aceleración de la gravedad. Vamos entonces a hablar sobre la segunda ley de Newton. Si vamos a hablar de la segunda ley de Newton, pues recordemos la primera. La primera habla
de la inercia. La primera habla de la inercia. Decía que si un cuerpo está en reposo, pues siempre iba a mantener su reposo o tratar de mantener su reposo hasta que una fuerza cambie esa condición de reposo y pasa a ser movimiento. Vimos también el caso contrario, que si un cuerpo está en movimiento, el cuerpo tratará de mantener su movimiento hasta que una fuerza detenga el movimiento, impide el movimiento, y eso era más o menos lo que habíamos comentado sobre la primera ley de Newton, principio de inercia. Luego la tercera ley de Newton, que es una ley donde nos daba una idea de que las fuerzas aparecen por interacción, no aparecen de la nada. Incluso dijimos que, creo que un momento dado, de que si por alguna razón estamos estudiando concentrados y vemos que la puerta se abre sola, bueno, no es que, como alguien por ahí dijo, profe, están penando, no. La física dice que si se movió esa puerta es porque hubo una interacción con algo, posiblemente aire o posiblemente dilatación de los cuerpos, pero tiene que haber una causa que ocasione el movimiento. Si hablamos de fuerzas, las fuerzas siempre aparecen, repito, como interacción. Comentábamos de que nosotros sentados, ustedes escuchando la clase, yo explicándole la clase sentaditos, tenemos contacto con la silla, con el asiento, con el sofá, donde estamos cómodamente instalados. Y como hay interacción entre nuestro cuerpo y la silla, pues ahí hay una fuerza. La silla está sobre el piso. Por lo tanto, entre la silla y el piso hay fuerza porque están interactuando. Habíamos llamado fuerzas por contacto a estas fuerzas donde justamente los cuerpos necesitan tener contacto para que la fuerza aparezca. Golpeamos la mesa y dijimos, si golpeo despacio, no me va a doler. Pero ¿por qué te va a doler si eres tú quien golpea la mesa? La mesa debería quejarse. Ah, no, pero la tercera ley de Newton dice, si tú golpeas la mesa, en el mismo instante que tú golpeas, que tu mano hace contacto con la mesa también te está golpeando a ti. Una de esas fuerzas se llamaba acción y la otra, como dice Ángel, reacción. Esas fuerzas siempre aparecen por contacto, pero hay otras fuerzas que aparecían a distancia, que no era necesario que exista contacto para que la fuerza aparezca. Esas fuerzas mencionamos, si no me equivoco, tres fuerzas que no necesitan contacto para existir, para aparecer. Así es, Katia, la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad no necesita contacto para que aparezca, para que exista. Y las otras dos fuerzas, la fuerza eléctrica, así es, Katia, así es, Yadira, la aceleración producida por la fuerza de la gravedad o cualquier fuerza. André, la fuerza magnética, así es, el magnetismo. Son las tres fuerzas básicas que vimos que no necesitan contacto para que aparezcan. Gravedad, eléctrica y magnética. Entonces, ahí prácticamente vimos el concepto de fuerza. Ahora combinamos esa fuerza cuando ya aparece por contacto o a distancia. ¿Qué va a ocasionar esa fuerza? Eso es lo que habla esta segunda ley de Newton, que una fuerza resultante sobre un cuerpo le va a producir una aceleración, y esa aceleración va a tener una dirección igual a la de la fuerza resultante. Su valor es directamente proporcional a esa fuerza, pero es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Expliquemos más bien qué significa todo ese texto.
Vamos a suponer que sobre una masa, un pequeño carrito, masa M, le vamos a aplicar una fuerza. Esa fuerza va a producirle una aceleración. ¿De acuerdo? Siempre una fuerza resultante. Cuando actúa sobre un cuerpo, un objeto, una masa, le va a producir una aceleración. Esa aceleración la hallaremos mediante una división. La división entre la fuerza resultante y la masa. En esa fórmula que estamos mostrando, vamos a analizarla. Vamos a aplicar un poco de aritmética aquí. Observen que la masa está en el denominador y fuerza resultante está en el numerador. Esta fuerza resultante en el numerador nos dice justamente que si la fuerza resultante aumenta y la masa se mantiene constante, la aceleración va a aumentar. Si la fuerza aumenta, manteniendo constante la masa, la aceleración va a aumentar. Eso, en conclusión, decimos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante. No ocurre lo mismo con el análisis de la masa y la aceleración. Supongamos ahora que la fuerza resultante sea constante, no se cambia, y vamos cambiando la masa. Si la masa aumenta, la aceleración va a disminuir. ¿Ven la diferencia con la fuerza resultante? Con la fuerza era, aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. Ahora, en el caso de la masa, si la masa aumenta, la aceleración disminuye. Por eso, en resumen, esto se dice que son inversamente proporcionales. Esta ecuación vamos a presentarla de esta forma o también la vamos a encontrar de la otra. Fuerza resultante es igual masa por aceleración. Es la ecuación, la fórmula de la forma que más la conocemos. F es igual a ma, donde la fuerza siempre debe estar en newtons. Y para que la fuerza esté en newtons, la masa tiene que estar en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Recuerden que si la masa me la dan en gramos, hay que convertirla a kilogramos dividiendo entre 1000, ya que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Vamos a explicar esa parte matemática, ese análisis matemático que hemos mencionado textualmente. La aceleración directamente proporcional a la fuerza. Dijimos, eso significa que si la fuerza aumenta, la aceleración va a aumentar. Presentamos entonces una masa M y sobre la masa M aplicamos una fuerza F. Y esa fuerza le va a producir una aceleración a la masa. La va a mover, la va a desplazar lentamente de repente. Repito, si sobre esa masa actúa una fuerza F, esa fuerza F va a mover al carrito con una aceleración A. Pero ¿qué pasa si en lugar de aplicarle una fuerza F a ese carrito, le aplicamos una fuerza 2F? ¿Qué va a ocurrir con la aceleración? ¿Será más aceleración, menos aceleración o igual aceleración? Bueno, según la teoría de Newton, pues la aceleración tiene que cambiar. La aceleración será el doble. Eso significa que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza.
La aceleración es directamente proporcional a la fuerza. La fuerza se ha duplicado, por lo tanto la aceleración también se tiene que duplicar. ¿Ves? Le aplico 2F, ahora aceleración será 2A. Si le aplico finalmente una fuerza 3F, de hecho entonces la aceleración ahora se tiene que triplicar. Eso quería decir Newton, que a mayor fuerza, mayor aceleración. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió esa relación de fuerza y aceleración? Listo. Entonces, correcto. Entonces podemos continuar. Vamos a la otra parte. Primero dijimos de que, o en todo caso Newton dijo, que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Así es, Ángel. La fuerza tiene relación directa con la aceleración. Más bien yo diría al revés. Yo diría al revés. La aceleración tiene que ver con la fuerza. ¿Ya? ¿Por qué te digo esto? Porque a veces en las preguntas teóricas el orden, digamos, no es como matemática, el orden de los factores de materia y producto, acá sí altera un poco el significado. La fuerza tiene relación directa con la aceleración, sí, pero con mayor exactitud sería al revés. La aceleración tiene relación directa con la fuerza, que no es lo mismo. Podríamos entender igual, pero físicamente, como repito, como pregunta teórica en un examen, más validez le van a dar a que la aceleración tiene relación con la fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza es la que produce la aceleración. No la aceleración produce la fuerza. O sea, en ese sentido, lo que esta mención también le pone un orden. ¿De acuerdo? Cuando decimos la fuerza tiene relación con la aceleración, sí, 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 pero de repente se entiende como que la aceleración es la que produce la fuerza. No, cuando es al revés. Primero le aplicamos la fuerza y consecuencia de la fuerza aparece la aceleración. ¿Ya? En ese orden más o menos los exámenes lo plantean. El otro caso es que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. A ver, inversamente proporcional. Y dijimos que inversamente es si la masa aumenta, la aceleración va a disminuir. Si la masa disminuye, la aceleración debe aumentar porque son inversamente proporcionales. Mostremos un caso. Este primer caso, igual que en el anterior, sobre ese carrito de masa M se le aplica una fuerza y el carrito se mueve con una aceleración A. Pero ¿qué pasa si la misma fuerza ahora va a empujar a dos carritos? Ya no uno, sino dos. La masa se ha duplicado ahora. La fuerza sigue siendo la misma. Entonces tu lógica tiene que decirte de que esos carritos se van a mover despacio, más despacio que el carro solo. Claro, cuanto más carros tengas y la fuerza es la misma, pues se va a mover más lentamente. Por eso decimos que la aceleración ahora será la mitad. Si la masa se ha duplicado, la aceleración se ha reducido a la mitad. O sea, profe, si la masa se triplica, si se triplica, ¿qué dice tu lógica, tu razonamiento? La aceleración se va a reducir a la tercera parte. El movimiento es más lento. Claro, ahora tendrá que mover a 3 carros, ya no 1 ni 2. Por esa razón la aceleración tiene que disminuir. Estas son las dos aclaraciones
que tenía que hacer con respecto a la segunda ley de Newton. Siempre pensando en las posibles preguntas de examen de admisión, que últimamente pone también preguntas teóricas, conceptuales. Conclusión, resumen, la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton habla que las fuerzas resultantes al actuar sobre una masa le produce una aceleración. Esa aceleración va a aumentar si es que la fuerza resultante aumenta. Esa aceleración va a disminuir si la fuerza resultante disminuye. Pero la aceleración va a aumentar también si es que la masa disminuye. Y la aceleración va a disminuir si es que la masa aumenta. Hasta ahí. Todo claro. Se entendió los dos casos directamente, inversamente proporcional. Para entrar ahora a la aplicación de los ejercicios, la aplicación de la única fórmula que vamos a ver el día de hoy. Bien, muchachos, entonces, si quedó claro, vamos a entrar a la aplicación de la única fórmula que el día de hoy vamos a utilizar para todos los ejercicios. ¿Cuál es? Fuerza resultante igual masa por aceleración. Que de repente también algunos dirán, ¿y si aplico aceleración es fuerza resultante entre masa? Es la misma. Todo depende cómo quieres usar la fórmula. Puedes usarla, fuerza es igual masa por aceleración, como aceleración es fuerza entre masa. Depende del contexto del problema, depende cuál de las dos formas te facilita a llegar más rápido a la solución. Primer ejemplo. Dice, sobre el bloque actúa una fuerza de 90 newton, desplazándolo con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Se refiere a este bloque. Sobre el bloque actúa una fuerza de 90 newton, desplazándolo con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Ahí está la figura. Y ahora me dice, determine su nueva aceleración si la fuerza es de 150. Me está hablando de que a ese mismo bloque le vamos a aplicar una fuerza ya no de 90, sino de 150. Y con esa fuerza, ¿qué valor tendrá la aceleración ahora? Bueno, en todo caso, lo planteo así. Siempre la formulita primero, fuerza resultante igual masa por aceleración. Y para el primer caso, la fuerza para el primer caso es 90. La masa no la conozco. Y la aceleración es 3. Si gustan, de ahí sacan la masa. Despejen la masa que al ojo sale 30. Lo voy a dejar tal como está. Segundo caso. El segundo caso ya la fuerza resultante ya no es 90, sino ahora 150. La masa es la misma. La aceleración será la incógnita. ¿Está? Entonces significa de que la fórmula se aplica para cada caso. Ya hasta aquí ya la física te dio la solución. El resto ya depende de tu matemática. ¿Qué es lo que tengas que hacer? Despeja de la ecuación 1 la masa y luego reemplazas en la 2. Puedes de repente sumar las ecuaciones, restar las ecuaciones, dividir las ecuaciones como gustes. Ya repito, eso ya es la parte matemática. Ya en todo caso, ¿qué pasaría si yo divido? Estoy tratando de dividir para que las masas se eliminen, se simplifiquen. 90 entre 150 es igual a m por 3 entre ma. Simplifico las masas. Y de ahí sale que la aceleración vale 5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Así es. Ajá. Tal como ustedes han hecho el mismo cálculo, repito, la parte matemática ya depende de cada uno de ustedes.
antes de plantear el segundo ejemplo. ¿Se han dado cuenta que cuando la fuerza pasó de 90 a 150, de 90 a 150, la aceleración pasó de 3 a 0 ahora 5? Es decir, aumentó la fuerza y la aceleración también aumentó. A eso se refería Newton cuando dice a mayor fuerza, mayor aceleración. A eso se refiere cuando dice la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, dice sobre el bloque actúa una fuerza de 126 newton, desplazándolo con una aceleración de 9 metros por segundo al cuadrado. Determine su nueva aceleración si la fuerza es 84. En ese caso, la fuerza ha disminuido por el bloque. Hay una fuerza de 126 y la aceleración es 9. Pero ¿qué pasa si la fuerza ahora vale 84? ¿Qué valor tendrá la aceleración? Según la segunda ley de Newton, como la fuerza que está actuando ha disminuido de 126 a 84, la aceleración también tiene que disminuir. ¿Cuánto les sale a ustedes? ¿6? A todo le sale 6. 6, 6. A ver, vamos a comprobar, verificar el 6. Fórmula siempre. Primer caso, la fuerza es 126, la masa no se sabe y la aceleración es 9. 126 es masa por 9. Segundo caso, la fuerza ahora es 84, la masa por la aceleración. A continuación, dividimos y tendremos 126 entre 84 igual a m por 9 entre m por a. La masa la vamos a simplificar y luego simplificando, sacando novena, acá nos sale que la aceleración vale 6 metros por segundo al cuadrado. Efectivamente salía el 6. Repito, ustedes pueden obtener la masa de la primera ecuación y luego reemplazarla. También sale la misma respuesta. Pero también vimos que se comprueba la segunda ley de Newton, la fuerza ha disminuido, la aceleración también ha disminuido. Veamos un caso más. Un tercer ejemplo donde se trata de un bloque de 5 kilogramos de masa y sobre ese bloque actúa una fuerza F que no se sabe cuánto vale F, pero se sabe que lo desplaza con una aceleración que vale 12. Le aplico una fuerza F al bloque y la aceleración con que se mueve el bloque es de 12 metros por segundo al cuadrado. Dice, ¿qué pasa si su masa no fuera 5, sino fuera 6? ¿Cuánto valdría la aceleración? Este es otro tipo de ejemplo, porque aquí la masa sí me dan como dato y está aumentando la masa. Y quien se mantiene constante es la fuerza. La que no cambia es la fuerza, pero en cambio la masa sí está aumentando de 5 a 6. Según Newton, si la masa aumenta, la aceleración tiene que disminuir. Por lo tanto, de 12 vamos a obtener un valor que de hecho tiene que ser menor que 12. Mostramos la fórmula primero. Luego, primer caso, la fuerza es F, que no sabemos cuánto vale, la masa 5 y la aceleración 12. Y eso sale 60. Ese es el valor de la fuerza F. El segundo caso, la fuerza es F, la masa 6 y la aceleración no se conoce.
F es igual masa por aceleración. F vale 60 porque ya la Y igual a 6A. Sácale sexta y te sale 10. Efectivamente, mira, ve. La masa aumentó y la aceleración ha disminuido de 12 a 10. Entonces tenía razón Newton cuando dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Así es. Sigamos con los ejemplitos chiquitos nada más, rapiditos. Sobre el bloque de masa M actúa una fuerza F, desplazándolo con una aceleración de 8. Determine su nueva aceleración si su masa aumentase en un 60%. ¿Cuánto valdría su aceleración si la masa aumentase en un 60%? Y aquí entra un poco más de matemática. ¿Se atreven a darme una respuesta ustedes? A ver, ¿quién se atreve a dar una respuesta? Cinco. Adam dice 5. Juan Jesús también dice 5. Claro, si la masa aumenta, la aceleración tiene que disminuir. De 8 bajó a 5. Yadira también dice que 5. José, Kevin, Michael también 5. Verifiquemos entonces ese 5. Pero no se preocupen, también voy a recordarles cómo trabajar con porcentajes. ¿Ya? Dice que si la masa aumentase en un 60%, la masa inicial es M, ese sería un 100%. La masa inicial es M. Pero si aumentamos 60%, 60% significa que ahora la masa final es 160%. ¿Ya? Repito, si nuestra masa inicial 100% es M, al aumentar 60%, tendremos ahora un bloque con una masa que es el 160% de la masa inicial. 160 se escribe como 160 entre 100. 160% es 160 entre 100. Lo que significa que esto es en decimales 1,6 M. Ya, esa más o menos es la idea cómo se puede trabajar con porcentajes. La masa ahora es 1,6. Le aplico la fuerza F, la misma anterior, y la aceleración ahora es lo que voy a hallar. Planteo la fórmula. Primer caso, F es igual a M por 8. Ahí está la primera ecuación. Segundo caso sería F, la misma fuerza, pero ahora la masa es 1,6 por A. Ahí está. El resto ya es la matemática. Vamos a igualar las dos ecuaciones, porque ambas son iguales a F. Y tendría que M por 8 es igual a 1,6 M, donde acá puedo simplificar las masas, y de esa manera la aceleración saldría 5 saldría. Ajá. 5. Efectivamente 5. Ya, simplemente le he agregado la explicación de los porcentajes por si acaso no dominamos o no recordamos cómo trabajar con porcentajes. A ver, el último, a ver. Sobre el bloque de masa M, actúa una fuerza F, desplazándolo con una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. Su aceleración será 6 metros por segundo al cuadrado. Determine su nueva aceleración si su masa disminuye en un 40%. En un 40%. ¿Cuánto le saldría a ustedes la nueva aceleración?
10. A ver, Kevin, Yadira, Fabiola dicen 10. Michael también 10. Deben recordar que hay dos letritas. Hay dos letritas ahí que, si es mal interpretada, cambiaría toda la respuesta. Y ustedes en matemática, en RM sobre todo, deben tener esa aclaración. Disminuye en. Esta dos letritas es importante. ¿Ya? Porque si esas dos letritas en las cambio por la letra A, ya cambió el problema. Una cosa es disminuir en y la otra cosa disminuye a. En todo caso, hagamos el cálculo del porcentaje. La masa inicial 100% disminuye en 40%, significa que ahora solamente nos queda el 60%. Y 60% es 60 sobre 100. Es la masa nueva del bloque. Ya no es M, sino 0,6,m. Le aplico la fuerza y nos preguntamos qué aceleración tiene ahora. Aplicamos la fórmula que ya conocemos. Primer caso, la fuerza es igual a m por 6. Segundo caso, la fuerza es 0,6 m por a. F es igual a 0,6 m de la masa por a. Vamos a igualar. Y tendremos m por 6 es igual a 0,6 m por a. Las masas se van a simplificar y de hecho la aceleración vale 10. Sí, efectivamente sale 10. ¿Ya? Hasta ahí. Allá. Gracias por la pregunta, Dan. Cuando dice disminuye en, significa que vas a restar. Por eso dice disminuye en 40%, en 40%. Entonces al 100% quítale 40 y trabajamos con 60. Si en lugar de decir en hubiera dicho a, disminuye a 40%, ese 40% es la masa final. Ya no se resta. Repito, cuando dice disminuye en 40, resto 100 menos 40 y trabajo con 60. El en significa que voy a restar. Pero cuando dice disminuye al 40%, trabajo con 40. Listo, entonces aclaro ese punto. Sí, es importante hacer esa aclaración, porque si no cometemos un gran error ahí. Hemos explicado lo que habló Newton con su segunda ley. Vamos ahora a simplemente hacerle recordar el concepto de fuerza resultante. Es una fuerza capaz de reemplazar a un conjunto de fuerzas produciendo el mismo efecto, dice. Que significa que si yo tengo un bloque y sobre ese bloque hay dos fuerzas de 30 a la derecha y 16 a la izquierda, la resultante de esas dos fuerzas va a ser 14 a la derecha. Ese 14 es la resultante. Reemplaza al 30 y al 16 y debe producir el mismo efecto. ¿Qué significa producir el mismo efecto? Es que las dos fuerzas, cuando actúan las dos fuerzas 30 y 16, debido a que el 30 es mayor que el 16, ese bloque se moverá hacia la derecha. El 14 también entonces debe producir el mismo movimiento. Moverá el bloque hacia la derecha. El 14 salió de la resta del 30 con 16, porque dos fuerzas en sentido contrario se restan, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora ya no vamos a hablar de igualar. En estática hablamos de igualar porque había equilibrio. Ahora ya no hay equilibrio porque ya los bloques van a tener aceleración. Siempre habrá una fuerza mayor que la otra para que exista una resultante, como en este caso 14. Si tenemos otro ejemplo donde sobre ese bloque actúa un 25 a la derecha y un 40 a la izquierda,
el 40 mayor que el 25 nos hace pensar que ese bloque se moverá a la izquierda. La resultante la voy a hallar restando 40 menos 25, que nos da 15. Pero para que produzca el mismo efecto que estas dos que mueven al bloque a la izquierda, entonces su resultante sería así: 15 hacia la izquierda, y va a producir también una aceleración. Observen algo muy importante. En ambas figuras, la aceleración y la resultante tienen siempre la misma dirección. Siempre van a tener la misma dirección. La aceleración y la fuerza resultante siempre tendrán la misma dirección. En el primer caso, la aceleración es a la derecha porque la resultante salió a la derecha. En el segundo caso, la aceleración es a la izquierda porque la resultante salió a la izquierda. ¿Y cómo sé que salió a la izquierda? Por los valores que me dieron inicialmente. 40 mayor que el 25. De ahí salió la dirección hacia la izquierda. Un último caso. Dos fuerzas a la derecha y una fuerza a la izquierda. Las fuerzas dirigidas a la derecha, que son 20 y 18, y la fuerza a la izquierda un 22. La resultante va a ser 20 más 18 son 38. 38 menos 12. 38 menos 22. 38 es mayor que 22, o sea que la resultante será hacia la derecha. ¿Y cuánto valdrá esa resultante? Valdrá 16. Y como la resultante es a la derecha, la aceleración también será hacia la derecha. Siempre aceleración y resultante tendrán la misma dirección y sentido. Es una forma de cómo hallar las fuerzas resultantes. Pero hemos visto también de que no necesariamente todas las fuerzas que vamos a encontrar son paralelas, ¿no? También hemos visto que es posible que encontremos, por ejemplo, si es así, cómo hallar la aceleración. Como ya sabemos hallar la fuerza resultante, aquí la resultante sería 14, 36 o 30 menos 16, y lo divido entre la masa, que es 2 kilogramos. En el numerador sale 14, entre 2 sería 7 metros por segundo al cuadrado. Y ese 7 es el valor de la aceleración. Su sentido será hacia la derecha, porque 30 es mayor que 16. Otro ejemplo. Sobre ese bloque de 5 kilogramos, hemos visto que la resultante es 40 menos 25. Salía 15 a la izquierda. Restemos entonces 40 menos 25 entre la masa, que es 5. Esa división saldrá 15 entre 5. La aceleración saldrá 3 metros por segundo al cuadrado. Si ustedes se han dado cuenta, estoy aplicando la segunda ley de Newton. La aceleración es la fuerza resultante entre la masa. La fuerza resultante la había hallado restando 30 menos 16 en el primer caso, y en el segundo caso restando 40 menos 25. Pero hasta ahora son fuerzas paralelas o colineales. En el tercer caso, que son los mismos valores que usamos en el ejemplo anterior, pues podemos hallar su aceleración conociendo su masa 8. Sería 38 menos 22 o 20 más 18 menos 22. Así está. 20 más 18 menos 22. Y todo lo divido entre la masa, que es 8. Acá salía, ¿se acuerdan? 16 entre 8, 2. Ajá. Ya este es prácticamente la aplicación de la fórmula de la segunda ley de Newton. La aceleración es fuerza entre la masa, fuerza resultante. ¿De acuerdo? Entre la masa. ¿Qué ocurre si es que las fuerzas que tenemos son fuerzas oblicuas?
En este caso, la fuerza 45 hay que descomponerla en dos. Y mira cómo se halla esas fuerzas cuando tengo fuerzas oblicuas. De la colita del 45 voy a dibujar un vector hacia la izquierda y luego subimos verticalmente. Así. Y se forma un triangulito acá. El que está al costado del 37, el adyacente, es el coseno, y que está al frente será el seno. O, si prefieres, usa los triángulos notables, como acá te muestro a la derecha. Si te das cuenta, el triángulo es similar. 37, solo que aquí la hipotenusa, trigonometría me dice que el triángulo se llama 5K o múltiplo de 5. En física nos da que esa hipotenusa es 45 newtons. Para hacer la semejanza con el triángulo matemático, K debería tener un valor de 9, para que 9 por 5 sea 45 y sea el triángulo de física. Si K es 9, entonces acá sería 3 por 9, 27, y el otro cateto sería 4 por 9, 36. Y se convertiría en este triángulo rectángulo de 45, 27 y 36. Estos valores 27 y 36 los voy a usar acá. 36 y acá pondría 27. Ya con eso ya puedo hallar la aceleración. La aceleración es la resultante entre la masa. Y para hallar resultante, resto el 40 menos el 36. Viendo que 40 es mayor que 36, ese bloque se moverá a la derecha. Pero la resultante que voy a colocar será 40 menos 36. Esa es la resultante. Y eso lo voy a dividir entre la masa, que en el ejemplo me dice que vale 5. 40 menos 36 es 4 entre 5. 0,8 metros por segundo al cuadrado es el valor de esa aceleración. Pero aquí ya hay un pequeño cambio, ¿no? Se está tratando de descomponer, se llama esto, ¿verdad? La fuerza de 45 se descompone en dos, una horizontal y una vertical. A ver, el 27, Yadira, no afecta para nada al valor de la aceleración. Ya no afecta para nada el valor de la aceleración. Pero sí va a afectar, como veremos más adelante, afecta a la fuerza con que presiona el bloque al piso. ¿Ya? Porque el bloque está presionando el piso. El 27 hace que el bloque ya no presione tanto, pero ya eso lo veremos más adelante. Por ahora, para el valor de la aceleración, el 27 no afecta para nada. Entonces, ¿ustedes cuánto sacarían acá? ¿Cuánto valdría la aceleración en este segundo ejemplo? Un bloque de 6 kilogramos, jalado a la derecha con 60, formando 37 grados, y una fuerza a la izquierda que vale 39. ¿Cuánto le saldría a usted el valor de la aceleración? 1,5. Jefferson y Adam dice 1,5. Ajá, Yadira también, Michael también, Josué también. Ajá. Michael dice 3 medios. Bueno, en todo caso, vamos a verificar el 60, no se olviden, se descompone a partir de la colita, trazo un vector a la derecha y luego para arriba. Así. Y voy a trabajar con el triángulo notable. Otra vez, aquí la hipotenusa vale 60. Aquí la hipotenusa es múltiplo de 5, 5K. Para que sea 60, acá debe ser 12. 12 por 5 es 60. Si K es 12, entonces acá sería 3 por 12, 36. Y acá 4 por 12, 48. Y nuestro triangulito matemático cambiaría a este. 36 y 48.
frente al 37. Entonces acá pongo 36, el otro cateto es 48. Acá 48 y acá 36. 48 es mayor que 39, por lo tanto el bloque se moverá a la derecha. Restamos 48 menos 39, eso se llamaría resultante, entre la masa que es 6. Esa resta me da 9. Entre 6, efectivamente sale 1,5 metros por segundo al cuadrado. Pasemos a otros casos más, porque hasta el momento hemos visto los ejemplos, pero se han dado cuenta que siempre es sobre un piso horizontal. Siempre es sobre un piso horizontal. Y por si acaso todavía vamos a considerar siempre pisos lisos, pisos que no son ásperos, para evitar trabajar con la fuerza de rozamiento que posteriormente tendremos que también incluirla más adelante. Ya por ahora todavía sin rozamiento. ¿Qué pasaría en un movimiento vertical? Cuando ya el movimiento es vertical, hay una fuerza que tenemos que incluirla sí o sí. Y que en el caso anterior ni siquiera la mencionamos. Es una de las fuerzas importantes, dijimos el curso, pero en estos ejemplos ni siquiera la hemos mencionado. Y cuando Yadira preguntó, profe, ¿el 27 no afecta? Le dije que no, para el cálculo de aceleración no. Si es que me preguntase, ¿con qué fuerza el bloque presiona el piso? Ahí sí, porque estaríamos hablando de fuerzas verticales. Por ahora estamos trabajando con movimiento horizontal sobre el piso. En el segundo ejemplo, el 36 tampoco afecta. ¿Ves? Y eso, porque, digamos, todavía no lo estamos considerando porque, repito, la aceleración es horizontal. Verticalmente no hay problema. ¿Y a qué fuerza me refería cuando decía que a pesar que es una fuerza importante, ni siquiera la hemos mencionado? Es el peso. Y el peso acá no ha intervenido porque al igual que el 36, al igual que el 27, también es vertical. Y nuestro movimiento es horizontal, por eso que no ha intervenido el peso. Pero en el siguiente ejemplo, el movimiento ya es vertical, ya no es horizontal. Ese bloque está siendo elevado verticalmente hacia arriba. Entonces el peso tiene que intervenir ahora. ¿Cuánto es el peso? Si su masa es 2 kilogramos y la gravedad 10, el peso es 20. Lo estamos jalando hacia arriba con 30, entonces tiene que subir. ¿Con qué aceleración sube? Pues la resultante siempre restamos acá 30 menos 20. La masa es 2 y por la aceleración 10 es igual a 2A, A vale 5. ¿Ves? Acá recién estamos haciendo intervenir al peso. ¿Y por qué razón? Porque el movimiento ahora es vertical. En los movimientos verticales, de hecho, el peso tiene que intervenir sí o sí. En los horizontales no interviene por ahora. Parecería que a la derecha es el mismo caso. Pero fíjense en las masas de los bloques. La masa de la izquierda es 2 y lo estamos jalando hacia arriba con 30. En la masa de la derecha es 5 y seguimos jalando hacia arriba con 30. En este segundo caso, el peso será 50 y el 50 le va a ganar al 30. Por más que estamos jalando con 30 hacia arriba, el peso nos va a ganar y la aceleración será ahora hacia abajo. Y si quiero hallar cuánto es la aceleración, la resultante sería 50 menos 30. Esa es la resultante. Igual a la masa que vale 5 por A. Tengo 20 igual a 5A, A vale 4. Entonces, en todo movimiento vertical, el peso tiene que intervenir entonces. Ajá, así es. Así es, claro, 4 pero hacia abajo.
Sí, Juan Jesús, claro. Si te sale negativo, menos 4, el menos te está diciendo que la dirección es hacia abajo. ¿Ya? Esta, digamos, es una ventaja que tiene este tema. Ah, Henry, buena pregunta. Si no conociéramos la masa del bloque, no podríamos decir hacia dónde va ese bloque. Nos tendrían que dar el valor de su masa para poder nosotros averiguar si va hacia arriba o va hacia abajo, debido a que el peso es importante para esa decisión. Y lo acabamos de comprobar. Cambiamos el peso y ya el bloque no subía, sino bajaba. ¿Ya? Eso, Henry, siempre y cuando la fuerza que te dan es hacia arriba o es vertical. Porque si fuera horizontal, a veces no importa, digamos, la masa peso para saber a dónde va. ¿Ya? A ver, primer ejercicio. Al toque. La masa del bloque es 5 kilogramos, le aplicamos 50 newton y me pide el valor de la aceleración. A ver, ¿cuánto les sale a ustedes en este primer ejercicio? Ajá, 8. Mira, ahí se sale 8. Yo voy dibujando las fuerzas peso y normal del piso. El 50 lo descompongo. Frente al 37, ¿cuál sería? La hipotenusa es 50 y el triangulito matemático trigonométrico es 5K, K vale 10. Frente al 37 sería 3 por 10, 30 y 4 por 10, 40. Entonces acá sería 40 y acá sería 30. 30 y 40. Y la fuerza que produce el movimiento será 40. 40 es la fuerza, la masa es 5. Aceleración 8 entonces. Segundo ejercicio. Me pide el valor de la aceleración con que el bloque de 5 kilogramos de masa se mueve. El peso hacia abajo siempre y la normal del piso. El 30 lo vamos a descomponer. Le voy a trazar sus vectores formando el triangulito. Y nuestro triángulo notable es hipotenusa 30 en física y en trigonometría 5K. K debe ser 6 para que 6 por 5 sea 30. Frente al 37 sería 3 por 6, 18 y el otro 4 por 6, 24. Acá sería 18 y acá 24. El 24 le gana al 10. Entonces la resultante sería 24 menos 10. La masa es 5 por A. 14 es igual a 5A. A es igual a 14 quintos. Me sale 2,8. Ajá. Sí, 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 estamos empezando. 3. El bloque tiene una masa de 4 kilogramos. Me pide la aceleración. El 20 tengo que descomponerlo en 2. El triángulo notable, el K debe ser 4 para que 4 por 5, 20 se iguale al triángulo de la física. Si es 4, acá sería 3 por 4, 2 y acá 4 por 4, 16. ¿No es cierto? Cambiaría el triangulito, 12, 16 y acá le pongo 2 y acá 16. 16 es mayor que el 8. El bloque se mueve hacia la derecha, entonces la resultante sería 16 menos 8. La masa es 4 por A. 8 es igual a 4A, por lo tanto A vale 2. ¿Listos? Ejercicio 4.
El ejercicio 4 es para combinar dinámica con cinemática. Me pide que hallemos primero la aceleración, porque la masa del bloque es 20, la fuerza es 100, y luego me pide el tiempo que tardará el bloque en llegar a la pared. La fuerza es 100, la masa es 20. La aceleración entonces vale 5. Ya tengo la primera respuesta. Aceleración 5. Para hallar el tiempo, necesito aplicar fórmula del MRV. Como dice que se encuentra en reposo, es más fácil todavía porque la fórmula cuando parte de reposo es más cortita. Recuerden que la distancia es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esto es cuando parte de reposo. La distancia es 10 y la aceleración es 5. Acá 2, sácale quinta y tengo 4 es igual a t cuadrado. De ahí sacamos que el tiempo vale 2 segundos. ¿Ves? Hemos combinado aceleración con MRV. En este ejercicio 5, uno tiene que darse cuenta de que se trata de un movimiento vertical. Porque me pide, dice, determine el valor de la fuerza con que deben jalar las personas para subir al bloque con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. La masa del bloque de 30 kilogramos. Aquí me dan la masa del bloque de la caja y la aceleración. O sea que si yo dibujo las fuerzas, su peso sería 30 por 10, 300 newtons. Ese es su peso. Luego acá tendría que dibujar la fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza con que están jalando las personas. Esa fuerza que acá le llamo F es la misma con que están aplicando a las personas. Y ese bloque tiene que subir con una aceleración de 3. La aceleración es 3. Si aplico la fuerza resultante sería F menos 300. Esa es la resultante. F menos 300. Se dan cuenta que primero coloco la fuerza que está a favor de la aceleración. Primero se colocan las fuerzas que están a favor de la aceleración y luego le resto las fuerzas que están en contra de la aceleración. Por eso resto F menos 300. Así está el orden. Primero siempre van las que están a favor de la aceleración y luego le resto las que están en contra. La masa es 30 y por la aceleración que es 3. Aceleración 3. Acá tendría F menos 300 igual a 90. De esa manera hallamos que F, según lo que pide el problema, es 390 newtons. Esa es la fuerza con que deben jalar las personas para subir a esa caja con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Ajá, claro. En este ejercicio me dice que la aceleración con que se desplaza un bloque de masa m impulsado por una fuerza F es de 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué valor tendrá su aceleración si su masa se duplica y la fuerza se triplica? Básicamente, aquí es matemática, ¿no? ¿Qué valor tendrá su aceleración si su masa se duplica y la fuerza se triplica? Ya tengo el primer caso. Dice si la masa se duplica, segundo caso, y la fuerza se triplica, ¿qué valor tendrá la aceleración? Utilizo la fórmula para el primer caso. Fuerza es igual masa por aceleración. F es igual a m por 6. Así colocaría. F igual m por 6. Y si analizo el segundo caso, vamos a ver que algo parecido ocurre. Porque en el primer caso hemos llegado a la conclusión que F es igual a 6m. Veamos el segundo caso. La fuerza resultante ahora es 3F y la masa es 2m. 3F es la resultante, la masa es 2m y por aceleración.
Pero como ya averigüé que F es 6M, voy a reemplazar F6M aquí en la segunda ecuación, la última ecuación. ¿Ya? Voy a multiplicar 3 por F, pero en lugar de F voy a colocar 6M. 3 por 6M. Ya he colocado lo que encontré en el primer caso. Todo igual a 2M por A. Simplifica las masas. 3 por 6, 18, igual a 2A. De esa manera, A vale 9. Ahí está nuestro ejercicio 6. El 7. Un bloque de 10 kilogramos de masa descansa sobre un piso liso. Si se le jala con una fuerza de 80, me pide su aceleración y la distancia que recorre en los primeros 5 segundos. Voy a dibujar su peso, que vale 100, y la normal del piso. Las fuerzas oblicuas, ya saben ustedes que hay que descomponerlas. Se dibuja un triangulito con las otras fuerzas, una horizontal y una vertical. El que está al costadito del ángulo será por coseno y el otro será por el seno. O si prefieren trabajar con triángulo notable, no hay problema. Dicen que el que está al costado del 60 siempre será la mitad de la hipotenusa y el otro cateto será 40 por raíz de 3. Pero me interesa solamente el 40, porque con eso ya puedo hallar la aceleración. La fuerza es 40, la masa es 10 y la aceleración sale 4. Si quiero hallar distancia, pues tengo que recurrir a mRV. Distancia es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. La aceleración es 4 y el tiempo, según el ejercicio, 5. Al cuadrado 25. 25 por 4 es 100 y la mitad de 100 es 50 metros. Ajá. Sigamos avanzando. Este es otro tipo de problema clásico de exámenes. No, dos bloques A y B de masa 3 y 5 están unidos, dice, están unidos por una cuerda sobre un piso liso. Si al bloque B se le aplica una fuerza de 40 newton, me pide el valor de la aceleración de los bloques y cuánto vale la tensión en la cuerda que une a los bloques. Yo lo que hago es lo siguiente. Preguntarme primero, este 40 newton, esta fuerza, ¿cuántas masas jala? Jala 2. Una de 3 y una de 5. Al final, no es lo mismo decir que esa fuerza F está jalando a una masa de 8, que sería lo mismo. ¿Sí? Claro que sí. Esta fuerza F está jalando 2, uno de 3 kilogramos, el otro de 5. Es lo mismo decir que está jalando una masa de 8. Entonces, cuando aplico la fuerza resultante le pongo 40 y la masa le pongo 8. Y ese 8 es la suma de esas dos, pues 3 y 5. 40 es igual a 8 por A. A vale 5. Ya tengo la aceleración. Ahora, fíjate bien cómo voy a hallar la tensión de la cuerda. Lo que se hace es sacar de la figura, sacar del gráfico a uno de los bloques. Solo uno. ¿Ya? Así te den 10. Escoge uno. ¿Ya? Si tú quieres escoger más, no hay problema. Pero en este caso, cuando son dos, yo te sugiero escoger a uno nada más. Yo escojo al A. ¿Ya? ¿Y ahora qué hacemos con el A, profe? Dibújale las fuerzas que están actuando sobre el A. El A, como tiene una masa de 3, su peso será 30. Su normal del piso. Y luego acá una cuerda que jala a la derecha. Como siempre has visto, la aceleración y las fuerzas resultantes siempre tienen la misma dirección. Ahora aplícale la fórmula solo a este bloque. ¿Cuál es la fuerza que jala ese bloque? La tensión T. La masa, ¿cuánto vale? 3. Y la aceleración 5. Ya hallamos todo ya. La tensión, la fuerza resultante,
La masa es 3 y la aceleración 5. La tensión vale 15 newtons. Esta es la forma como se halla la tensión en problemas de este tipo. Listo. Seguimos entonces. 9. Bloque de 8 kilogramos de masa es elevado verticalmente mediante una fuerza vertical y hacia arriba que vale 120. Me pide la aceleración con que sube. Ahí tengo el bloque de 8 kilogramos. Lo elevamos verticalmente mediante una fuerza hacia arriba de 120. Pero no te olvides que cuando ya se habla de movimiento vertical, no te olvides de que el peso sí va a intervenir. El peso sí ahora es considerado. Su masa es 8, su peso debe ser 40. Como estamos jalando el bloque hacia arriba con 120 y el peso es 80, entonces le gana la fuerza al peso y el bloque tendrá que subir. Voy a aplicar la fórmula resultante igual masa por aceleración. La resultante es 120 menos 80. La masa es 8 por aceleración. 40 es igual a 8A. A vale 5 entonces. Si me piden la distancia que recorre, ya sabemos que eso lo tenemos que resolver con MRV. Distancia es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. La aceleración es 5 y tiempo es 4. Al cuadrado 16. 16 por 5, 80. La mitad, 40. Este es el ejercicio 9. Un último. Este es otro tipo de ejercicio, tipo examen con poleas. Pero todavía dice que las superficies son lisas. La masa de los bloques son 2 y 3 kilogramos. Me piden la aceleración y la tensión en la cuerda. Siempre dibujando primero peso del A, que es 20, la normal de la mesa y la tensión en la cuerda que jala al bloque A. En el bloque B también tenemos su peso, que es 30, y la tensión T. Y ahora tengo que hacerte una aclaración. Más que aclaración, es un recordatorio. Estamos haciendo el capítulo de dinámica. No estamos haciendo estática. No estamos hablando de equilibrio. ¿Por qué hago este recordatorio? Es que el postulante tiene la costumbre y se queda con esa costumbre. El profe me dijo que si punta para arriba, punta para abajo, entonces lo igualo, la tensión vale 30. No, acá no se puede hacer eso. Eso solamente se hace cuando hay equilibrio, cuando no hay aceleración. En este capítulo hablamos siempre de aceleración. Entonces no puedo decir que la tensión es igual a 30. Más bien lo lógico es pensar que el B va a jalar, va a bajar. Y si baja, el peso debe ser mayor que la tensión. Y si este baja, el bloque A va a avanzar hacia la derecha. Si este baja, la aceleración hacia abajo, este será hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, repito, espero que recuerden siempre, cuando hay aceleración, no pueden ustedes decir que la tensión es igual a 30. ¿Ya? Planteamos entonces la fórmula y digo, esa fórmula en el bloque A, la única fuerza en el bloque A que jala es la tensión. Es la única tensión. Y esa tensión es la masa por aceleración. Y la masa es 2 por A. A esta ecuación le llamo ecuación 1. En el bloque B, la resultante sería 30 menos T. Siempre la que está a favor de la aceleración va primero. 30. Y luego le resto la fuerza que está en contra de la aceleración. Sería 30 menos T. Esa es la resultante. La masa es 3 y por la aceleración
La primera pregunta que voy a responder es el valor de la aceleración. Entonces voy a sumar las dos ecuaciones. Sumo tensión T con el 30 menos T. Tensión T más 30 menos T. Luego sumo los segundos miembros, 2A más 3A. Las tensiones acá se van a simplificar. Y nos queda que 30 es igual a 5A. 5 pasa a dividir y A vale 6 metros por segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración. ¿Cómo hallo la tensión? Este valor de A lo reemplazo en la ecuación 1. En esta primera ecuación, ecuación 1. Y digo así, la tensión es igual a 2 por 6. 2 por 6, 12. Esos son los valores de la aceleración y de la tensión. ¿Alguna consulta sobre el tema? No hay. A ver, ya estamos en la hora límite para tu examen. Acá solamente estoy bosquejando el problema 1. Se jala un bloque de 10 kilogramos con una fuerza de 60. La fuerza 60 se descompone usando el triángulo notable. Aquí vale 12. Entonces acá sería 36 y 48. Eso te sirve para ir a la aceleración. La masa 10, la aceleración es 4,8 entonces. Si me pide la velocidad a recorrer los primeros 15 metros, partiendo del reposo, entonces aplico la formulita de MRV, donde el inicial es 0. La aceleración es 4,8 y la distancia es 15. No solamente para indicarte el valor de la velocidad. Entonces, chicos, creo que sería bueno que vayan entrando a su examen. Sí, vayan tratando de ingresar al examen a ver. A ver, ya, voy a mostrar la solución de ese problema 2. Siempre todo uno solo, por eso sumé las masas. De esa manera la aceleración vale 5, que sumó todas las masas. Y luego dije, si la pregunta es la tensión en la cuerda que une A y B, escojo al A. Y el A dibujo su peso, que es 20, la normal, y la tensión. La tensión es la que me pregunta. Luego aplico la fórmula. La fuerza es la tensión, la masa es 2 y la aceleración es 5. A ver, veamos si ya debe ahorita. En este instante ya se activó seguramente el examen, chicos. A ver, verifiquen.